Buen día. El equipo número 3, conformado por Castro Chávez, Medina Navarro, Osuna Vilés y Sánchez González, presentan para ustedes el tema regulación del metabolismo en ayuno y alimentación. Este va a ser el contenido que presentaremos. El metabolismo siempre ha estado presente en nuestras vidas, puesto que todas nuestras células usan energía. El metabolismo es un proceso necesario para la vida del ser humano. Nos permite obtener energía química mediante la degradación de nuestros alimentos y almacenar la misma para mantener reservas en caso de necesitarlas. Durante la primera parte de la presentación analizaremos el proceso del ayuno, donde se producen cambios fisiológicos y limitaciones que varían con el tiempo y con las reservas energéticas de cada individuo. Es decir, vamos a ver cómo el organismo vive de sus reservas y cómo lleva esas reservas hacia el proceso de metabolismo para que allí se transformen en la energía necesaria para sobrevivir. Este contenido se dividirá en tres fases: la primera con carbohidratos, la segunda con lípidos y la tercera con proteínas. Posteriormente se describirá el proceso del metabolismo en la alimentación, comprendiendo qué es lo que sucede con las macromoléculas como proteínas, lípidos y carbohidratos en el hígado, tejido adiposo y músculo, tomando en cuenta los alimentos que consumimos. Comenzaremos hablando del metabolismo del ayuno. Lo primero que debemos saber es que el organismo tiene reservas energéticas. En un hombre de unos 70 kilogramos, las reservas son las siguientes: 300 gramos de glúcidos, que aportan 4 calorías cada gramo, lo que en total serían 1200 calorías, que duraría unas 24 horas. Luego tenemos a los lípidos, que son de 10 a 11 kilos, aportando 9 calorías cada gramo, lo que en total sumaría 100.000 calorías. Estos duran más de 40 días. Esta es la reserva energética más importante. Y finalmente las proteínas, que tenemos 10.5 kilogramos de estas, aportando 4 calorías cada gramo. En total serían 45.000 calorías que apenas se consumen. De esta manera, en el proceso de ayuno se consumen las reservas energéticas dependiendo del tiempo de privación de alimentos. Primera fase del ayuno. El ayuno tiene diferentes fases, pero la primera es donde se utiliza los glúcidos como combustible principal. Cuando dejamos de comer, el organismo utiliza sus reservas para producir energía. Puede utilizar las reservas de glucosa que circulan por la sangre, las que se encuentran acumuladas en el hígado y en los músculos, es decir, en forma de glucógeno, o puede generar glucosa mediante la gluconeogénesis. Estas reservas duran como mucho 2 días, alcanzando una meseta alrededor del tercer día, producto de la depresión del glucógeno hepático y el retardo de la gluconeogénesis. Como consecuencia del agotamiento progresivo de estas reservas, la persona puede experimentar ciertos síntomas como inestabilidad, mareo, debilidad o somnolencia, que son consecuencias de una posible baja de los niveles de glucosa o hipoglucemia. Cuando los niveles de glucosa bajan, los niveles de insulina también lo hacen, y las células alfas del páncreas comienzan a liberar glucagón. Esto en consecuencia va a generar dos mecanismos de respuesta: la degradación del glucógeno y la formación de glucosa a partir de precursores no glucosídicos. Es importante destacar que el glucagón realiza esta función al aumentar la concentración de AMP cíclico. Profundizando en estos dos procesos, empezaremos hablando sobre la glucogenólisis. El cuerpo no consigue rápidamente restablecer los niveles de glucosa circulante, así que lo intenta compensar utilizando o aumentando la secreción de hormonas de estrés, como el glucagón en el hígado y la epinefrina en el músculo. El proceso comenzará con la desdoblación del glucógeno en glucosa 1-fosfato mediante la acción de la enzima glucógeno fosforilasa, y posteriormente se convertirá en glucosa 6-fosfato mediante la acción de la fosfoglucomutasa. Entonces, la glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa más fosfato inorgánico mediante la acción de la enzima glucosa 6-fosfatasa. De esta manera, la glucosa queda libre en la sangre a partir del glucógeno. Por otro lado, tenemos el proceso de gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de precursores no glucosídicos. De igual forma, el glucagón se une a el receptor y se va a activar mediante el adenilato ciclazo para formar AMP cíclico, que estimulará la proteína quinasa para realizar el proceso de gluconeogénesis. Bien, ahora entrando a la segunda fase del ayuno, pues después de gastar todos los carbohidratos, va a comenzar esta. Esta va a ser marcada por la entrada del organismo en hipoglucemia y se caracteriza por el consumo de los lípidos, principalmente de los triacilgliceroles, que son la forma de reserva de los ácidos grasos. Y lo que pasa es que esta baja relación de insulina y glucagón va a promover la degradación de triacilgliceroles en el tejido adiposo, liberando ácidos grasos y glicerol a través de la beta-oxidación. El glicerol aquí será llevado hacia la gluconeogénesis. Ok, de la degradación de triacilgliceroles se originará acetil-CoA, que al condensarse con otro acetil-CoA formará el ácido acetoacético. Después, a través de la liberación de dióxido de carbono o de dos protones, se formarán los famosos cuerpos cetónicos.
que son el ácido hidroxibutírico y la acetona. Estos serán característicos de la acidosis metabólica. En este caso, el corazón y el músculo participarán en la oxidación de los triacilgliceroles inhibiendo la glucólisis. En el cerebro no habrá oxidación de estos triacilgliceroles y finalmente en el hígado habrá también oxidación de triacilgliceroles y producirá ATP y acetil-CoA, que finalmente pues este acetil-CoA va a pasar a los cuerpos cetónicos previamente mencionados. Ok. Es importante denotar que en esa segunda fase se formará un sistema compensatorio en el hipotálamo que liberará factores estimulantes que irán sobre el sistema porta hipofisiario a la adenohipófisis. Este sistema va a liberar dos hormonas principales, que son la somatotropa o hormona del crecimiento y la adrenocorticotropa. Primero, la somatotropa va a impedir el uso de la glucosa y va a tener acción lipolítica y cetogénica. En el músculo, esta antagoniza a la insulina, como lo hace pues, el glucagón, inhibiendo la glucólisis y el tejido adiposo producirá un aumento de la oxidación de la glucosa. Por otra parte, la adrenocorticótrofa o la ACTH va a producir fosforilasas y esta a su vez estimulará la glucogenólisis y la formación de glucosa 6-fosfato. En las terminaciones nerviosas se estimularán los sistemas ortosimpático y parasimpático y finalmente en las glándulas suprarrenales habrá un aumento de las catecolaminas, como lo que son la adrenalina y la noradrenalina, y también se inhibirán la captación de glucosa a nivel del músculo y acentuarán la lipólisis en el tejido adiposo. También habrá un aumento de glucocorticoides, los cuales acelerarán la liberación de aminoácidos a partir de las proteínas en hígado y tejidos extrahepáticos, así como la ruptura de estos. También incrementarán la actividad de la fructosa difosfato fosfatasa, que esa, pues como ya sabemos, participa en la glucólisis y también estimulan la actividad de glucosa 6-fosfatasa a nivel de hígado y la neoglucogénesis. Ok, ¿y qué sucede con los lípidos? Aquí aumenta la hidrólisis de los triglicéridos que producen ácidos grasos libres. Una parte se va a emplear en la producción de calor y otra transformada a acetil-CoA en el hígado. Y finalmente, la mayor parte de los acetil-CoA se transformarán en los cuerpos cetónicos que una vez más producirán la acidosis metabólica. Ok, si al final de esto seguimos sin comer, entraremos en la tercera fase, en la cual comienza el proceso que se llama inedia aguda, que como tal es la falta de alimentación suficiente y ese es un camino irreversible hacia la muerte. En esa etapa, el organismo ha quemado prácticamente todas sus reservas y va a empezar a consumir las proteínas que son esenciales para la vida. Uno de los signos característicos que se encuentran en la clínica de esta etapa es el edema, ya que a causa de este consumo de proteínas en el organismo, los niveles de albúmina disminuyen y generan una disminución de la presión oncótica del plasma, que pues finalmente por las fuerzas de Starling va a producir este enema. Pues continuando con el tema de metabolismo, ahora lo vamos a ver como metabolismo durante la alimentación, o también conocido como metabolismo postprandial. Pues a diferencia de la fase anterior, el ayuno, pues en el caso de la postprandial va a consistir que esta fase va a tener lugar después de la ingesta de alimentos, aproximadamente unas 4 a 6 horas después. Y la revisión, pues, de esta fase la dividimos en órganos y en ellas, pues, vamos a poder ver al tejido adiposo, al músculo y al hígado. También vamos a ver involucradas proteínas, lípidos y carbohidratos. Iniciando con el hígado en estado postprandial, pues cuando nosotros llevamos a cabo una ingesta de alimentos y consumimos pues lo que son carbohidratos, esto va a pasar que se va a degradar en glucosa, que esto va a hacer que esta glucosa va a estimular al páncreas y se va a llevar a cabo la producción de insulina. Lo que va a provocar que esta insulina
va a promover pues la captación de glucosa en el hígado. Y pues como dije, gracias a la insulina, la glucosa es captada por el hígado y ahí se va a llevar a cabo un proceso llamado fosforilación, que es gracias a esta enzima que es la glucosinasa y se va a convertir, va a pasar de glucosa a glucosa 6-fosfato. Ok, una vez que la glucosa 6-fosfato llegó al hígado, vamos a tener que, pues, del 100% que entró de glucosa aquí, vamos a tener a que el 55% de esta glucosa se va a ir o va a ser empleada en la glucólisis. Hay un punto de este proceso de la glucólisis en que la glucosa 6-fosfato se va a dividir en dos cosas, en G3P o pues gliceraldehído 3-fosfato y el otro es fosfato dihidroacetona o PDHA. En el caso del gliceraldehído 3-fosfato, lo que va a pasar es que este se va a convertir en piruvato y va hasta llegar a una acetil-CoA, que si recordamos, pues esta acetil-CoA es la materia prima de todos los ácidos grasos. Y en el caso del fosfato dihidroacetona o PDHA, pues lo que va a hacer es que va a formar glicerol. Y como sabemos, si tenemos 3 ácidos grasos y un glicerol, vamos a formar lo llamado como triglicéridos, que son pues 3 ácidos grasos y un glicerol. Y pues gracias a esto podemos saber que pues el principal determinante de todos los triglicéridos en sangre no van a ser las grasas, sino los carbohidratos. Y como dato que también hay que mencionar, pues es que hay aminoácidos que van a ingresar al hígado y que pues sintetizan a la ApoB100, lo cual va a hacer que se empaquen los triglicéridos y va a llevar a cabo la formación de VLDL, lo cual esta pues va a transportar a los triglicéridos fuera del hígado. En el caso pues del porcentaje restante, vamos a tener que el 40% de esta glucosa que ingresó al hígado va a ir como una reserva de glucógeno hasta el 5% de su peso. Y el último 5% que nos queda, va a ser empleado, va a ser para la vía pentosa fosfatos, lo cual esta vía pues va a contribuir a la formación de ribosa y desoxirribosa para así llevar a cabo la formación de los ácidos nucleicos. En el tejido adiposo postprandial, la insulina va a activar la enzima lipoprotein lipasa y esta también se conoce como LPL1. Y su acción consiste en tomar los triglicéridos en circulación, en especial los que se encuentran en la VLDL, y los van a cortar. Y es por esto que quedan ácidos grasos que se almacenan en el tejido adiposo, pero se almacenan como triglicéridos. Esto es ya que la glucosa entra en el tejido adiposo y pues en cierto punto hay más G3P que hace más ácidos grasos, acetilcolina A y PDHA, la cual hace glicerol. En el músculo postprandial, también pues va a almacenar glucógeno y puede tener hasta el 1% de su peso. El uso de glucógeno va a ser diferente que como sucede en el hígado, ya que cuando el glucógeno se convierte en glucosa, el hígado lo va a poder sacar al resto del cuerpo por la enzima glucosa 6-fosfatasa y esta le va a quitar el fosfato a la glucosa 6-fosfato. Pero el músculo no cuenta con esta enzima, entonces pues no la puede sacar y el músculo entonces produce lactato a partir de la glucólisis anaerobia. Podemos concluir con que el cuerpo funciona de maneras muy distintas dependiendo de las condiciones en las que éste se encuentre y los estados de ayuno extremo o de consumo calórico excesivo pueden traer consecuencias graves dado el estrés que causan al metabolismo y las alteraciones que ocasionan en sus procesos. El humano es capaz de funcionar bajo diversas condiciones, sin embargo, esto no significa que deba someterse a estas.